Aquí comenzamos entonces Modo Fontevecchia, día 474 con nuestra columna habitual y nos preguntamos de manera provocadora, con el objetivo simplemente de tratar de entender mejor, ¿para qué existe el Fondo Monetario Internacional? Finalmente el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó más detalles del nuevo acuerdo con el fondo, que implicaría en principio un envío de 20.000 millones de dólares, que a definir cuánta plata de esa es para pagar la propia deuda con el fondo y cuándo son fondos nuevos. Y si bien el gobierno y el periodismo más acercado al oficialismo, lo que Marcelo Tinelli llama panelistas, recibió esta noticia con entusiasmo, vale la pena entender qué tipo de organismo es el Fondo Monetario Internacional, cuál es su historia, para al mismo tiempo como espejo dilucidar la compleja situación de nuestro país. Para repasar la historia del Fondo Monetario Internacional, el motivo por el que fue creado y su accionar en diferentes países, decidimos comenzar esta columna, como hacemos siempre, con una canción, en este caso una canción que lleva como título la sigla, el acrónimo del Fondo Monetario Internacional, ese FMI, de Faraday. Escuchémosla. Malgasta todo tu dinero. Si empiezas no podrás parar. No hay límites, siempre hay créditos. Normalmente difíciles de amortizar. Maldigo a todos los amigos amantes del capitalismo, de la economía liberal. Creemos sentirnos algo vivos, tragando noticias sin sentido, que nada enriquece nuestro bienestar. Bueno, nos vamos a transportar ahora, vamos a hacer un repaso a lo largo de la relación del Fondo Monetario con distintos países de crisis del mundo, como podría ser la nuestra. Vamos a transportar primero al 4 de abril del 2012. Un jubilado de 77 años camina por la plaza Sintagma de Atenas, Grecia. Su nombre es Dimitris Christoulas, creo que lo pronuncié, Christoulas, perdón. Y luego de atravesar toda la plaza, se pone al frente del Parlamento griego, saca un arma y se suicida de un disparo en la cabeza. El hecho que conmocionó a la opinión pública del país de Europa y en buena parte del mundo tuvo su corolario con la publicación de una carta en la que este jubilado relataba los motivos de su decisión, completamente lamentable. Vamos a pedirle a nuestro locutor Elian López Caucero que lea un fragmento de esa carta. He decidido quitarme la vida porque, como muchos otros griegos, ya no tengo esperanza. Me veo obligado a hacerlo porque el gobierno, con las políticas impuestas por la Troika, el FMI, el BCE y la Unión Europea, me han dejado sin un futuro digno. Me han arrebatado toda esperanza de poder vivir como un ser humano en este país. Ya no me queda nada, ni un camino por el que pueda seguir adelante. Soy un jubilado de 77 años y tras las medidas de austeridad que se impusieron en Grecia, me encuentro con una pensión recortada a la mitad. No tengo medios para vivir dignamente y no puedo hacer frente a la pobreza que me acecha. La situación ya es insoportable. Al vivir con una pensión tan pequeña, me han dejado sin nada. Ya no puedo soportar la vida bajo este régimen de sufrimiento. Bueno, esta carta de Dimitris Christoulas se convirtió en un símbolo de protesta del pueblo griego en los planes de austeridad del Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y la Unión Europea, la famosa Troika. Y a causa de las medidas de austeridad recomendadas por la Troika, en la que incluía al Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto de Grecia cayó 26%. Este fue el achicamiento más importante de una economía en la historia de la humanidad en tiempos de paz, sin contar las naciones que tuvieron que afrontar obviamente desastres naturales o de guerra, como decíamos. Para darle contexto a esto, ahora vamos a ver un fragmento de la crisis griega desatada luego del pacto del Fondo Monetario Internacional con ese país. Es un informe de mayo del 2010 donde dice ajustes, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y protestas. Escuchémoslo. El borde del abismo fue el concepto repetido en la mayoría de los medios del mundo y en las propias palabras del presidente griego al graficar la situación que vive ese país tras la crisis económica y el severo plan de ajuste.
La de este miércoles fue una jornada negra por la represión policial a las manifestaciones y la muerte de 3 personas dentro de una sucursal bancaria incendiada en Atenas, y también porque por segundo día consecutivo las bolsas europeas volvieron a caer. La incertidumbre y la bronca acompañó la tercera huelga general en lo que va del año en Grecia, con la paralización de la actividad pública y privada y multitudinarias marchas callejeras. La administración del socialista Papandreou anunció el domingo el plan de ahorro por 30.000 millones de euros para que se haga efectiva la ayuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por 110.000 millones de euros en 3 años. A cambio se reducirán salarios de activos y jubilados, aguinaldos, se incrementarán los despidos y los impuestos, como el IVA, que del 21% pasará al 23%. Bueno, el Fondo Monetario no funciona como una entidad bancaria tradicional, es decir, no tiene como objetivo principal maximizar las ganancias a partir de otorgar créditos y obtener intereses, por ejemplo. Según el artículo 1 del Estatuto del Fondo, sus objetivos son: promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad cambiaria y la multilateralidad en el intercambio de divisas y contribuir a la creación de recursos financieros internacionales, así como a facilitar el acceso de los países a la financiación en momentos de crisis. Es decir, ayudar a que la economía mundial esté saludable, socorrer a los países que están en crisis, fundamentalmente cuando se refiere indirectamente a facilitar el acceso de los países a la financiarización en realidad y contribuir a la creación de recursos financieros. Lo que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, que si los países que son deudores no pagasen finalmente y no tuvieran ninguna consecuencia, con el tiempo nadie pagaría sus deudas y no habría crédito. O sea que el crédito se basa en la confianza de que el acreedor va a cobrar lo que el deudor debe. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional tiene múltiples críticas de ser exactamente lo opuesto a no lo que yo acabo de decir recién, sino lo que decía en su artículo número 1. Según el economista Joseph Stiglitz, por ejemplo, el fondo aplica recetas que terminan agravando los problemas que supuestamente vinieron a solucionar. En medicina o farmacología esto es una paradoja paradoxal, es decir, cuando un tratamiento médico agrava el cuadro clínico que debía curar. Probablemente en esto haya también cuestiones de orden ideológico más profundas, más atávicas, ¿no? Como la idea que también hay en medicina, esta frase en inglés que se dice no pain, no gain, que si no hay dolor, no hay cura, ¿no? Entonces probablemente aplicarle a países que se han excedido en el gasto medidas tan graves como las de Grecia, de que 1/4 de su Producto Bruto desaparezca, es una forma de castigo que también debe cruzar el deudor como una forma de expiación. Vamos a la historia del Fondo Monetario Internacional, hecha por Alejandro Berkovich y Pedro Saborido. Escuchémosla. El Fondo Monetario Internacional tuvo 2 cocineros, uno yanqui y otro inglés. El yanqui se llamaba Harry White, el inglés era John Keynes. Sí, Keynes, el dios de los economistas heterodoxos. White nació en Boston en 1892, en una familia trabajadora. Estudió economía para no quedarse en la ferretería paterna. Keynes nació en Cambridge poquito antes en una familia acomodada. A los 22 ya era un genio becado por las mejores universidades. White era un tipo gris, un burócrata. De joven lo impactó mucho la Revolución Rusa. Keynes tenía, digamos, intereses más diversificados. Le gustaba la noche, el arte y la joda. Los dos vieron cómo los ganadores de la Primera Guerra Mundial aplastaron a la Alemania derrotada y sembraron el resentimiento que alimentó al nazismo. Keynes incluso predijo la Segunda Guerra. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa Central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. En 1944 ya casi terminaba la Segunda Guerra y se veía venir que Hitler perdía. En un pueblito cerca de Nueva York, los ganadores se juntaron a repartirse lo que quedaba del mundo. White y Keynes fueron los enviados de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahí nacieron las recetas originales del fondo. La idea era armar un nuevo orden económico mundial que evitara una tercera guerra. Keynes levantó la mano y pidió que esta vez le dieran bola y no asfixiaran a Alemania. Y esta vez lo escucharon. Pero el que le dio forma al fondo fue White.
el burócrata gris. Y White se aseguró de dos cosas: que la moneda mundial a partir de ahí fuera el dólar y solo el dólar, y que Estados Unidos siempre tuviera mayoría y poder de veto. Así por fin nació el Fondo Monetario Internacional, con ese olor a hamburguesas de McDonald's. Cuando se dio cuenta del truco de White, Stalin se retiró del Fondo Monetario. Así es como en el fondo también nació la Guerra Fría, incluso antes de que se rindieran los nazis. Al final, ninguno de los dos cocineros del fondo llegó a probar sus recetas. En 1946, cuando se inauguró, Keynes murió de un infarto. Al año siguiente también murió White. Como le habían descubierto cartas con Moscú, su país decidió borrarlo de la foto y de la historia. Todo para no admitir que el creador del Fondo Monetario era comunista. Sí, comunista. Un comunista que moldeó la hegemonía de los Estados Unidos sobre Occidente en los siguientes 25 años de la posguerra. Preciosa historia y muy bien narrada. El Fondo Monetario está conformado por 191 países, dentro de los cuales está la Argentina y otros países en vía de desarrollo. Sin embargo, la decisión que tiene países como el nuestro en la política del fondo, o sea, la capacidad de decidir, es prácticamente nula. Si bien hay una junta de gobernadores, que es una suerte de asamblea con representantes por cada país, que se reúne una vez al año, quienes llevan adelante la política del Fondo Monetario, es un directorio compuesto por 24 miembros que representan diferentes países o regiones de países. Los países cuyas cuotas, es decir, el dinero que aportaron al fondo cuando se fundó, es más alta, tienen más poder de decisión. Por esa razón, Estados Unidos tiene un papel central en el Fondo Monetario. Con el 16% de las cuotas tiene el poder de veto, porque para tomar una decisión se requiere 85% de las cuotas. Es decir, con 1% más de 15 logra tener el poder de veto. Está claro, como contaba en la narración anterior, de que ese 16 no es un número que surgió de la cantidad que finalmente terminaron aportando cada uno, sino una decisión de los Estados Unidos de que Estados Unidos tuviera el 16% y la aceptación en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, de debilidad del resto de los países del mundo. Europa estaba destruida, Japón estaba destruido, Estados Unidos era el país que había ganado la Segunda Guerra Mundial, Rusia todavía tenía un incipiente poder militar, así que de esta manera Estados Unidos se convirtió en el dueño del Fondo Monetario y, como aquí se decía, logrando que el dólar sea la moneda de intercambio mundial. De esta manera el Fondo Monetario en general termina proyectando los intereses de Estados Unidos a otros países poderosos como Europa, y no a las necesidades de los que supuestamente debería ayudar, que son los países en vía de desarrollo. Vamos a escuchar ahora cuando era presidente, Lula da Silva, en un pasado reciente, creo que no, que es cuando todavía estaba siendo en su tercera presidencia Lula da Silva, y le vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que traduzca sus palabras. Me retracto, es Lula da Silva siendo presidente por tercera vez. Esto fue el 22 de agosto de 2023, donde él dice: cuando fue la crisis del 2008 en los países ricos, el FMI no se pronunció. Cuando fue la crisis en 2008 en los países ricos, el FMI no se pronunció. Incluso parecía que el FMI no existía. Ahora, cuando hay una crisis en cualquier país pequeño, sea de África o de América Latina, el FMI decide hacer pronósticos, decide hablar, meter la trompa, cuando en realidad debería ayudar, pero no ayuda. La plata que pone en esos países es casi como un cabestro. El país queda preso de eso y no puede salir. Miren la situación de Argentina, lo difícil que está por culpa del préstamo que fue hecho por intereses políticos del Fondo Monetario Internacional. Los 44.000 millones prestados a Macri en medio de las elecciones. Hay quienes dicen en Argentina que ese dinero fue prestado para que Macri pudiese ganar las elecciones. Él no la ganó. Ganó Alberto Fernández y Alberto quedó con la deuda que ahora tiene que pagar. Clarísimo, como siempre Lula. Siempre se dice de que no hay almuerzo gratis, o cuando la limona, en este caso de unos limonas grandes, hasta el santo desconfía, dice el refrán español. Es decir, que cuando alguien te da algo, en este caso un préstamo, tal vez pueda tener intereses detrás de esa acción supuestamente altruista. Luego de la caída de la Unión Soviética, el Fondo Monetario Internacional, paradojas de la vida, le prestó dinero a Rusia, la Rusia surgida
del fin del colapso de la ex Unión Soviética, con la condición de que bajen los aranceles de exportación de gas para toda Europa. Vamos a escuchar un fragmento de 1996 sobre el acuerdo de Rusia con el Fondo Monetario Internacional, aquella Rusia en el medio de la crisis tras el rompimiento de la Unión Soviética y la salida de la economía planificada. Escuchémoslo. El gobierno ruso consiguió aplazar hasta después de las elecciones presidenciales la eliminación de los aranceles a la exportación del crudo exigidos por el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un crédito de hasta $12.000 millones por 3 años. El ejecutivo moscovita y el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, acordaron la concesión del crédito a Moscú, para lo que Rusia deberá suprimir los aranceles a la exportación de gas el próximo 15 de marzo. Sin embargo, lo acordado se hará efectivo 14 días después de los con Rusia, ya que provocaría un brusco aumento de la gasolina, lo que restaría votos al alicaído Boris Yeltsin en su carrera por la reelección. Bueno, este acuerdo de Rusia con el fondo se originó porque la crisis asiática, que se denominó efecto tequila, que venía primero de la crisis mexicana, tuvo un corolario en la baja de los precios de las commodities. Esto provocó que Rusia, que vivía de la exportación de gas y petróleo, sufriera la baja de las divisas, y esto provocó una fuerte devaluación. Para favorecer el ingreso de dólares, el gobierno de Boris Yeltsin aumentó la tasa de interés 150%. Eso hizo que llegaran los fondos de inversión a comprar bonos rusos, tentados por la sideral ganancia, y para sostener la situación, Rusia recibió un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Sucedió que el pago de los intereses mensuales ahogó a Rusia. Cuando esto sucedió, los inversores cambiaron sus instrumentos financieros, se llevaron los dólares, dejando en el país una crisis brutal. El gobierno, cercado por las huelgas del viejo Partido Comunista Ruso, tuvo que suspender el pago al Fondo Monetario Internacional, y luego de largas negociaciones se hizo una reestructuración de la deuda. Al igual que nuestro país, Rusia se vio favorecido por el boom de los precios de las materias primas a inicio del siglo XXI y pudo salir de esa crisis. Como ustedes ven, las similitudes con nuestra situación es bastante impactante, pero vale mencionar aquí que Rusia es un país infinitamente más grande que la Argentina. Tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, perdón, 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios, o sea, la mitad del globo ocupa territorio ruso, y todas estas situaciones humillaron a Rusia. O sea, que Rusia tuviera que ser salvada por el Fondo Monetario Internacional humilló el sentido nacional y patriótico de los rusos, acostumbrados a ganarle a Napoleón y a Hitler, y esto explica a Putin. O sea, Putin es el resultado de una herida narcisista del pueblo ruso, que se vio tratado como si fuera Argentina, o peor aún, como si fuera una república africana. Más allá de las similitudes, vamos a seguir con ejemplos de países que es más comparable con la Argentina. Lo de Rusia ya realmente era el extremo del paroxismo de la humillación que sentían los ciudadanos rusos de tener que verse obligados a recurrir al Fondo Monetario Internacional, del que Stalin se había ido porque se había dado cuenta que era una herramienta de poder de los Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora un caso de un país más comparable con la Argentina. Me refiero a Egipto y la privatización de empresas de Egipto para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto es del 11 de julio de 2023, venta de empresas públicas de Egipto para pagar la deuda con el FMI. El gobierno egipcio anunció este martes que ha firmado contratos con el sector privado para vender acciones de empresas estatales por valor de 1.900 millones de dólares en el marco de una iniciativa tomada a principios de año para aumentar las reservas de divisa extranjera del país árabe. Según el primer ministro egipcio, Mustafa Madbouli, de estos 1.900 millones, 1.650 millones serán cobrados en dólares, mientras que el resto ha sido ya ingresado en libras egipcias. Estos ingresos corresponden al programa de privatización que está llevando a cabo Egipto para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional de liberalizar su economía, dominada casi al completo por el Estado y cuyas empresas son en gran parte propiedad del ejército. El proceso de privatización de estas empresas, de acuerdo con el primer ministro, ha sido completado en un 25%. Por otra parte, Madbouli dijo que para recaudar más divisas extranjeras, el gobierno presentará un plan para aumentar los ingresos del turismo y de las exportaciones en un 20% anual. A su galopante inflación y a la devaluación de más de la mitad del valor de la libra egipcia en un año, Egipto suma una deuda externa estimada a finales de 2022 en 162.000 millones de dólares. Como se ve, no es algo que solo sucede en nuestro país, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional comiencen mal
y terminen peor. Vamos ahora a un fragmento de otro país aún más cercano a la Argentina en términos de comparativos y más cercano del tiempo. Lo que estamos hablando es la crisis económica turca de 2022. Vamos a tener un informe ahí de cómo fue esta crisis económica turca. Nasiye prepara la cena para toda la familia: arroz con verduras, sopa y ensalada. ¿Y la carne? Generalmente es un ingrediente que no falta en la cocina turca, pero al escucharlo, Nasiye sacude la cabeza y ríe resignada. Solo se puede comer carne los días festivos. Uno ya no puede permitírselo a estos precios. Un 7 u 8% de inflación, como en Alemania actualmente, es algo con lo que solo se puede soñar aquí en Turquía. Según datos oficiales, los precios han aumentado casi un 80% en un año. Los economistas dicen que es mucho más. Todo se ha encarecido: la energía, los alquileres, la comida. Mi padre podía alimentar a 12 hijos con un solo sueldo, y estamos hablando del salario mínimo de aquel entonces. Hoy en día apenas se puede mantener a un hijo con ese sueldo. Hay muchas familias como esta en Turquía. Apenas les alcanza para vivir. Alrededor del 60% de todos los empleados trabajan en sectores de salarios bajos. Muchos solo perciben el salario mínimo, que aunque acaba de ser subido por segunda vez este año a 5.500 liras, unos 310 euros al cambio, sigue sin ser suficiente, según Kadir. No sirvió de nada, porque después también subieron los precios. Bueno, hace unos minutos hablábamos de Grecia, del jubilado que decidió quitarse la vida, luego de manifestar que su situación era insostenible por los recortes de haberes que había impulsado el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a escuchar al ministro de Economía griego, que tuvo que enfrentarse con el Fondo Monetario Internacional y que lo contó en un genial libro llamado Comportarse como adultos. Este fragmento es una opinión muy concreta del accionar del Fondo Monetario, hecho para el canal C5 de Argentina, el 25 de febrero de 2025, donde Varoufakis dice: el Fondo Monetario permite a los oligarcas sacar su dinero, cambiarlo por dólares y que todos lo paguen en pesos devaluados. Lo que vino haciendo el FMI en tu país y en el mío antes de que vinieran Donald Trump y Javier Milei fue exactamente lo mismo. Dan préstamos para permitirle a los oligarcas en tu país para sacar su dinero, cambiarlo por dólares usando los que trae el Fondo Monetario Internacional antes de cerrar las puertas, y luego todos van a tener que pagar el precio de eso en pesos devaluados. Esto no es nuevo. Creo que Trump va a torcer el brazo del FMI, pero el brazo del FMI fue torcido varias veces por sí mismo. No tengo ninguna simpatía por ellos. Paralelamente es interesante también contraponer el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial. Por ejemplo, este segundo organismo crediticio internacional tiene funciones distintas. Mientras que el Fondo Monetario tiene como objetivo fomentar la estabilidad financiera internacional, el Banco Mundial es una organización que busca reducir la pobreza y generar prosperidad en países en desarrollo, es decir, tiene un enfoque mucho más social y mucho más humano. El Fondo Monetario también fue creado en el contexto de Bretton Woods luego de la Segunda Guerra Mundial, en la misma reunión en la que se creó el Fondo Monetario Internacional. Aquí me quiero corregir, el Banco Mundial también fue creado en Bretton Woods. Pero como ven, atiende a los países con una mirada de una problemática totalmente distinta. Bueno, decir que el FMI es un organismo financiero cuyo objetivo es que no haya disturbios financieros, y el Banco Mundial es un banco de desarrollo que lo que tiende es su preocupación en la economía real, que se desarrolle en proyectos, que presta dinero a países para proyectos como viviendas o incluso programas sociales que produzcan una mejora en la calidad de vida de la población. Mientras que, como vimos, el Fondo Monetario Internacional presta dinero para fortalecer reservas de bancos centrales y de esta manera solventar la política monetaria de países en problemas, que concretamente quiere decir que los acreedores privados cobren cuando los estados no están en condiciones de pagarlo. Esto para ponerlo en términos bastante simples. Sin embargo, uno de los máximos críticos del fondo, del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, explicó que el fondo tuvo cambios con los años y que luego de la pandemia se fue, podríamos decir, humanizando. Vamos a escuchar
la explicación que dio concretamente cuando su discípulo Martín Guzmán, conocido que Stiglitz tiene un gran aprecio por Martín Guzmán, así que su opinión obviamente está atravesada por las emociones y los afectos respecto de la renegociación con el fondo que había logrado Guzmán en su momento en el año 2022. Allí Stiglitz dijo: Argentina ha conseguido el mejor trato porque hubo un cambio en el Fondo Monetario Internacional. Las instituciones financieras internacionales, como el FMI y Argentina, tienen un mejor trato después de la pandemia que antes de la pandemia. La razón por la que Argentina ha conseguido un mejor trato, diría que es un trato razonable, se debe a un cambio en el FMI, en la dirección que he estado defendiendo durante un cuarto de siglo, y ha tardado en llegar. La razón por la que es mejor es que ahora tenemos una larga historia de programas de estilo antiguo que no funcionan. El programa con Argentina hace unos años, bajo el gobierno de Macri, no funcionó. La experiencia de Argentina es similar a la de muchos otros países donde se impuso la austeridad no solo en los mercados emergentes en desarrollo, sino también en Europa. Entonces, esta larga historia de programas fallidos es lo que ha llevado a la gente a pensar que tenemos que intentarlo de otra manera. Tenemos que probar otro conjunto de políticas. Sin embargo, ya en 2022 Stiglitz notaba que había sectores del Fondo Monetario que querían volver al anterior fondo de ajustes y austeridad. Hay que ver qué cambios sufre el Fondo Monetario Internacional con Trump y qué lugar representa nuestro país en ese esquema. Por lo pronto, este anuncio de supuestamente 20.000 millones de dólares con los que el gobierno podría disponer fondos libremente, hay discusiones respecto a cómo será. Es decir, que va a poder intervenir en el tipo de cambio para evitar una suba. Veremos. Seguramente Trump, al igual que le había dado un préstamo a Macri para ayudarlo de cara a las elecciones, parece haber, si así fuera, si se confirmara, buscar lo mismo con Milei, un préstamo para que se genere una sensación de estabilidad económica y pueda atravesar el proceso electoral Milei de la mejor forma posible y que un aliado de los Estados Unidos pueda construir la mayor base de poder posible en las próximas elecciones. Quizás esta vez pueda ser distinto, quizás esta vez la suerte de financiamiento de campaña no termine siendo pagado por los argentinos con más austeridad y más ajuste, porque de hecho el gobierno de Milei ya él mismo dice que ajusta más que el Fondo Monetario Internacional, y como decimos siempre, ojalá estemos equivocados en nuestros temores. Así que nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna, una canción de Faraday que lleva como título el acrónimo del Fondo Monetario Internacional, FMI.